Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar del caso de Jonathan Coulon, un niño francés que desapareció durante un viaje escolar a una estación balnearia de la costa atlántica. El 31 de marzo de 2004, Jonathan y otros 24 niños del colegio en el que estudia viajan a Saint-Brévin-les-Pins, una localidad donde tienen previsto pasar una semana. Durante su estancia, los niños y sus monitores se hospedan en un centro vacacional cercano a la playa. Para Jonathan es una experiencia inolvidable, ya que es la primera vez que va a ver el mar. Los 6 primeros días transcurren con absoluta normalidad. El grupo realiza diversas actividades y visita los lugares más emblemáticos de la región. No obstante, la mañana del 7 de abril, día en que estaba previsto la vuelta, los monitores descubren la cama de Jonathan vacía cuando van a despertarlo. Ante la imposibilidad de encontrar al niño, cunde el pánico y finalmente deciden alertar a la policía. La hipótesis de la fuga pronto será descartada, ya que Jonathan dejó todas sus pertenencias en su habitación. De hecho, cuando desapareció, solo llevaba puesto el pijama. En base a las evidencias, los investigadores concluyen que el niño fue secuestrado por alguien que se introdujo en el centro vacacional de madrugada con la intención de llevárselo. Tristemente, 2 meses después de la desaparición, se confirmará la tragedia cuando el cuerpo de Jonathan Coulon aparece flotando en un estanque. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Jonathan Coulon nace en 1994 en Orval, una pequeña localidad del departamento de Cher, en el centro de Francia. Su madre, Virginie Lacombe, lo tiene a los 17 años, sin el apoyo del padre biológico de su hijo, ya que desde el principio le deja claro que no quiere saber nada del niño. Cuando Jonathan tiene 1 año y medio, Virginie conoce a Stéphane Coulon, un hombre que además de quererlo y criarlo como si fuera suyo, lo adopta legalmente cuando cumple 7 años. Con él, la madre de Jonathan tendrá otros 2 hijos. Virginie describe a su hijo como un niño bueno, cariñoso, tímido e independiente. Jonathan está muy apegado a su padre, con quien comparte intereses como el fútbol, la pesca y las motos. A principios de marzo de 2004, el colegio de Jonathan decide organizar una excursión a la estación balnearia de Saint-Brévin-les-Pins, una comuna francesa en el departamento del Loira Atlántico. Cuando le pregunta a su madre si puede ir, al principio ella le dice que no. La familia es de origen humilde y no le sobra el dinero. Virginie considera que es un gasto innecesario. Sin embargo, cuando Jonathan le explica que entonces será el único de su clase que no vaya al viaje, recapacita y finalmente le da permiso para que vaya. Jonathan no podría estar más ilusionado. A sus 10 años es la primera vez que va a ver el mar. El 31 de marzo de 2004, el grupo escolar, formado por 25 niños y 3 monitores, parten de Orval en un autobús. Tienen un viaje de casi 5 horas por delante. La madre de Jonathan le despide al borde del llanto. Es la primera vez que va a pasar tantos días fuera de casa. Pese a todo, le embarga una sensación de satisfacción por haber hecho un sacrificio para que su hijo pueda vivir la experiencia. Tras la tragedia, la cara sonriente de Jonathan montado en el autobús, despidiéndose de ella emocionado, la atormentará durante años. A su llegada a Saint-Brévin-les-Pins, el grupo se hospeda en un centro vacacional de la enseñanza pública ubicado en una zona aislada y tranquila. Los alumnos deben compartir habitación y Jonathan lo hace con otros 4 niños. En cuanto dejan su equipaje, el grupo se dirige a la playa, que está a pocos minutos a pie. Durante los siguientes días realizan diversas actividades y se desplazan en autobús para ver los lugares más significativos de la región. Entre otros sitios, los alumnos del centro visitan las marismas saladas de Guérande, el puerto de Saint-Nazaire e incluso llegan a subirse a un submarino. Cuando Jonathan llama a casa, les cuenta a sus padres lo bien que se lo está pasando en las colonias y promete contarles la experiencia, con todo lujo de detalles, a la vuelta. La última noche que el grupo pasa en el centro vacacional, se organiza una fiesta después de cenar para poner el broche final al viaje. Jonathan le pregunta a una niña de su clase si quiere bailar con él, pero ella le rechaza.
Ante la negativa, sus compañeros le notan un poco triste, pero finalmente levanta el ánimo. Alrededor de las 11:30, todos los niños pequeños están en sus respectivas camas, listos para irse a dormir. Así lo atestigua el monitor que hizo la última ronda para hacer el recuento. A los adolescentes se les permite irse a la cama un poco más tarde. Los jóvenes organizan una fiesta en el edificio adyacente que termina en torno a las 2 de la madrugada. En mitad de la noche, la conductora de autobús encargada de llevar al grupo de vuelta se levanta para ir al baño y se percata de que la puerta que da acceso al pabellón donde duermen los niños está abierta de par en par. Sorprendida, la cierra y vuelve a la cama sin darle la mayor importancia. A la mañana siguiente, alrededor de las 7, el monitor que hace la ronda para despertar a los niños se sorprende de encontrar la cama de Jonathan vacía. Sus compañeros de habitación no tienen la menor idea de dónde está. La última vez que lo vieron fue la noche anterior, antes de quedarse dormidos. Al principio, los monitores piensan que quizás se levantó temprano y salió a dar un paseo. A Jonathan lo buscan en los edificios anexos, dentro del autobús y por los alrededores sin éxito. Todo el mundo, incluidos los niños, colaboran en la búsqueda. Al no poder localizarlo, cunde el pánico y los responsables del centro deciden contactar con la policía, quien se persona en el lugar en torno a las 8:30 de la mañana. Los agentes constatan que las pertenencias del niño están en su habitación, incluidas sus zapatillas. Al mediodía, los padres de Jonathan son informados de su desaparición. De inmediato, se montan en su coche y recorren los 450 kilómetros que les separan del centro vacacional. Es sin duda el viaje más angustioso de sus vidas. En cuanto llegan, Virginie pide a la policía poder ver la habitación de su hijo. Tras analizar sus pertenencias, confirma que lo único que falta es su pijama. La primera hipótesis de la policía es que Jonathan pudo haberse fugado, pero sus padres lo descartan completamente. Hacen hincapié en que es un niño miedoso que jamás se habría aventurado a salir del recinto en mitad de la noche. Cabe destacar que durante la madrugada del 6 al 7 de abril hacía mucho frío en la zona y había llovido, por lo que resulta poco probable que el niño hubiera decidido marcharse descalzo y únicamente vestido con un pijama por voluntad propia. La policía no pierde tiempo. Dada la gravedad de la situación, despliega un dispositivo de búsqueda sin precedentes en la región en la que participan más de 200 gendarmes, la brigada canina y buzos profesionales. La búsqueda de Jonathan Coulon se lleva a cabo por tierra, mar y aire. Saint-Brévin-les-Pins es una estación balnearia prácticamente desierta en esa época del año. Gran cantidad de viviendas, adquiridas como segundas residencias, están desocupadas. La policía registra varias propiedades, no obstante, no logra encontrar ninguna pista que pueda conducir al paradero de Jonathan. Una semana después de la desaparición del niño, los investigadores concluyen que fue secuestrado. El primer sospechoso en la lista es su padre biológico, un hombre al que Jonathan apenas conoce. La policía contacta con él y lo interroga, pero será eliminado como sospechoso cuando constatan que se encontraba en París en el momento en que se produjo la desaparición de su hijo. Cuando los investigadores inspeccionan el recinto, descubren que el centro vacacional tenía serios problemas de seguridad, lo cual lo hacía fácilmente accesible desde varios puntos. A un lado del centro está la carretera y al otro una calle de un barrio residencial. En el lado de la carretera, detrás de unos árboles que impiden que el edificio sea visto por los conductores, hay una valla defectuosa de poca altura. Dado el estado de la valla, cualquiera podría haber detenido su vehículo, saltado la cerca y caminado unos cuantos metros hasta llegar al pabellón donde dormía Jonathan. En el lado que da a la calle, el centro estaba resguardado por un portalón que ninguno de los monitores recuerda haber cerrado la noche de la desaparición. No obstante, los investigadores ven poco probable que el secuestrador accediera por ahí, ya que el perro de la casa de al lado, muy sensible al ruido, no ladró durante toda la noche. Por si fuera poco, las puertas del pabellón donde dormían los niños no estaban cerradas con llave. Paradójicamente, por motivos de seguridad, debían permanecer sin cerrar en caso de que se produjera un incendio. Y eso no es todo.
La puerta de la habitación en la que Jonathan y otros 4 niños dormían se mantenía siempre entreabierta. La razón es que al no tener pomo en la parte interior, los niños se quedarían encerrados sin poder salir si se cerraba por completo. Todo parece indicar que fue un crimen de oportunidad, facilitado por las pésimas medidas de seguridad del centro vacacional. Es relevante mencionar que la cama de Jonathan era la primera a la derecha, nada más entrar, por lo que sin saberlo, se encontraba en la posición más vulnerable. Tras estas informaciones preocupantes, la prensa francesa indaga en el tema y descubre que en 1998 tuvo lugar una agresión en el mismo centro vacacional y en la misma habitación en la que desapareció Jonathan. En aquella ocasión, un hombre se introdujo en el recinto en mitad de la noche y realizó tocamientos a varios niños antes de salir huyendo. A pesar de la gravedad de este incidente, el centro no mejora su seguridad. 6 años después, la valla sigue defectuosa y las puertas de acceso permanecen sin cerrar con llave durante toda la noche. Días después de la desaparición de Jonathan, un panadero contacta con la policía para contarles que aquella madrugada, de camino a su puesto de trabajo, se percató de la presencia de un coche estacionado con todas las puertas abiertas a un lado de la carretera a la altura del centro vacacional. Esta persona cree recordar que el vehículo tenía matrícula alemana, pero no vio a nadie alrededor del coche. Resulta desconcertante que los compañeros de habitación de Jonathan no escucharan nada durante la noche. No obstante, los investigadores ven probable que, preso del pánico, el niño se quedara petrificado ante la presencia de un extraño en su habitación y no tratará de pedir ayuda. Cuando la policía científica analiza la habitación de Jonathan Coulon en busca de pruebas forenses, se topan con un problema. El cuarto del niño no ha sido preservado debidamente, ya que numerosas personas entraron y salieron de la estancia después de haberse advertido la desaparición. En la sábana de la cama del niño desaparecido se descubre una mancha minúscula de sangre, de la cual posteriormente se logra extraer un ADN masculino. Aunque el perfil se introduce en la base de datos de la policía, no se obtiene ninguna coincidencia, por lo que semanas después de la desaparición se lanza una campaña masiva de recogida de ADN con el fin de determinar a quién pertenece. En total se recogen 1.500 muestras. Finalmente se confirmará que el ADN pertenece a un niño que había dormido en la misma cama que Jonathan meses antes de su desaparición, resultando ser una pista falsa. 2 semanas después de la desaparición, un investigador alemán, intrigado por el caso, contacta con la policía francesa para informarles de las similitudes entre la desaparición de Jonathan y la de 3 niños raptados y asesinados en el norte de Alemania. A pesar de que la policía alemana lleva casi 10 años buscando al autor de los crímenes, no han logrado encontrarlo. Las víctimas comparten cierto parecido físico con Jonathan y también fueron secuestradas de madrugada. No obstante, los investigadores franceses deciden descartar esa línea de investigación. El 19 de mayo de 2004, un mes y medio después de la desaparición, una inquilina de una casa señorial en la comuna de Guérande, a 30 kilómetros de donde Jonathan desapareció, descubre con horror un cuerpo flotando en el estanque de la propiedad. Inmediatamente alerta a las autoridades. Cuando la policía se presenta, acordonan la zona y sacan del agua el cuerpo de un niño desnudo, en posición fetal y lastrado con un bloque de hormigón. Su cuello, muñecas y tobillos están atados con una cuerda de nylon en la que se han hecho con mucha precisión varios nudos marineros idénticos. En la oreja izquierda, el niño lleva un pendiente dorado. Posteriormente, los padres de Jonathan confirmarán que pertenece a su hijo. La noticia de su muerte deja al matrimonio absolutamente devastado. Cuando los investigadores hablan con la persona que halló el cuerpo, esta mujer relata que se percató de una forma clara desplazándose por el estanque 2 semanas antes, pero no le dio ninguna importancia, convencida de que se trataba de un animal. Debido al deterioro del cuerpo, derivado de haber estado sumergido en el agua durante tanto tiempo, el forense no pudo determinar si Jonathan fue abusado antes de morir. El niño no presenta ninguna fractura ósea o herida visible.
Tampoco tiene signos de estrangulamiento ni se detectan elementos tóxicos, por lo que el forense concluye que lo más probable es que muriera por asfixia. Por tanto, Jonathan no murió ahogado. En su opinión, murió un día antes de que su cuerpo fuera sumergido en el estanque, es decir, entre el 7 y el 8 de mayo. Esto quiere decir que tras ser secuestrado, estuvo retenido durante aproximadamente un mes antes de ser asesinado. Por este motivo, los investigadores se inclinan a pensar que el secuestrador tuvo que ser alguien de la zona o muy familiarizado con la región, posiblemente un vecino. Esta teoría se basa en el hecho de que el asesino de Jonathan no solo conocía la existencia del centro vacacional y la casa señorial donde fue encontrado, sino que además sabía cómo acceder a ambos lugares de manera discreta. Es importante recalcar que en aquel entonces el estanque no era visible desde el exterior, ya que estaba flanqueado por el edificio al norte y rodeado de árboles al sur, detrás de los cuales se extendía un terreno de aproximadamente 8 hectáreas. La casa señorial tenía 3 puntos de acceso diferentes. Según la policía, lo más probable es que el asesino utilizara la entrada más discreta, ubicada detrás del estanque. De ser así, habría caminado 200 metros con el niño en brazos hasta llegar al agua. Los investigadores están convencidos de que se deshizo del cuerpo por la noche para evitar ser detectado por los inquilinos de la propiedad. Semanas después de que el cuerpo de Jonathan fuera encontrado, un hombre que vive a 6 kilómetros del estanque contacta con la policía para proporcionar una información relevante. Esta persona relata que días después de que el niño desapareciera, salió a dar un paseo con su perro y vio a lo lejos un coche aparcado en un camino donde no era habitual que hubiera vehículos, especialmente a las 10 de la noche. Intrigado, se monta en su tractor para averiguar qué hace ahí. Con los faros de su vehículo, ilumina el coche en cuestión y se percata de que tiene el maletero abierto y ve a un hombre alejándose en dirección al estanque. Pese a la oscuridad, asegura que llevaba un sombrero y una camisa de color mostaza. Su perro siguió a esta persona, pero él no pareció inmutarse. Cuando regresa al coche poco después, el hombre misterioso cierra el maletero y se marcha. Sin duda, lo más relevante del testimonio de este vecino es que asegura que el coche tenía matrícula alemana. Sin embargo, los investigadores descartan el testimonio porque no encaja con su principal hipótesis. Están convencidos de que la persona que se llevó a Jonathan era alguien de la zona. No obstante, esta teoría será desechada 3 años después, cuando el juez solicite que se reexamine la autopsia. En este nuevo informe, se concluye que al contrario de lo que se pensó en un principio, Jonathan fue asesinado pocos días después de ser secuestrado. Tendrán que pasar 7 años para que se produzca un avance significativo en la investigación. En 2011, un educador y pedagogo alemán llamado Martin Ney es detenido en Hamburgo. Tras ser sometido a un interrogatorio, hace una impactante revelación. Confiesa ser el autor de la muerte de 3 niños alemanes: Stefan Jahr en marzo de 1992, Dennis Rostel en julio de 1995 y Dennis Klein en septiembre de 2001. Las 3 víctimas, de edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, fueron raptadas durante la noche y sus cuerpos, maniatados, aparecieron semanas después a varios kilómetros del lugar donde se las vio por última vez. A mayores, el asesino confeso admite haber abusado de aproximadamente 40 menores en centros vacacionales, campings, internados y casas privadas. Su modus operandi siempre es el mismo: introducirse en esos lugares bien entrada la noche para secuestrar o agredir a sus víctimas. Es importante recordar que en abril de 2004, pocas semanas después de la desaparición de Jonathan, la policía alemana contacta con sus homólogos franceses para informarles de las similitudes que presenta el caso con el de las víctimas de un criminal al que la prensa germana apoda el hombre de negro, basándose en la descripción física que aportan algunos de los supervivientes de sus abusos. Al investigar la vida de Martin Ney, la policía descubre que debido a su trabajo viaja con frecuencia y, lo más alarmante, trabajó previamente como monitor infantil durante 15 años,
lo cual le ha dado acceso a muchos niños, además de proporcionarle un amplio conocimiento sobre los centros vacacionales para grupos escolares en Europa. Nye, de 41 años, es detenido y formalmente acusado 20 años después de cometer su primer asesinato. El 27 de febrero de 2012, Martin Nye es condenado a cadena perpetua por el asesinato de Stefan Ya, Dennis Hostel y Dennis Klein. Además, también se le condena por 20 casos de abuso. Cuando es preguntado acerca del caso de Jonathan Coulon, niega cualquier tipo de implicación en su muerte. Sin embargo, en abril de 2018, un compañero de prisión del asesino en serie hace una impactante revelación a las autoridades penitenciarias. Según él, Nye le confiesa en varias ocasiones haber abusado y matado a un niño francés. El alemán está sorprendido de que la policía no haya resuelto el caso, ya que cree que un hombre que iba con un perro lo vio la noche en que se deshizo del cuerpo. Es importante recalcar que la información que Martin Nye reveló a su compañero de prisión solo podría saberla el autor del crimen o los investigadores, ya que nunca se hizo pública. Y eso no es todo. Relata que durante el secuestro del niño perdió una mochila marrón de cuero en la que llevaba documentación que podría identificarlo, pero por suerte para él nunca fue encontrada. A raíz de esta información, el juez de instrucción del caso de Jonathan se traslada a Alemania para interrogar al sospechoso. No obstante, Nye desmiente a su compañero. Según él, todo es fruto de su imaginación. En 2021, cumpliendo una orden de arresto europea, el asesino es entregado a las autoridades francesas durante un periodo de 8 meses, acusado formalmente del asesinato de Jonathan Coulon. Sin embargo, transcurrido ese tiempo y para disgusto de la familia, no se llega a celebrar un juicio y finalmente Martin Nye es devuelto a su país de origen para seguir cumpliendo condena. Los padres de Jonathan, que actualmente están separados, están convencidos de la culpabilidad del asesino en serie alemán. 20 años después del asesinato de su hijo, podrían estar más cerca de obtener justicia. En marzo de 2024, 20 años después del asesinato de Jonathan Coulon, la investigación del caso se dio por finalizada en Francia, dejando abierta la posibilidad de un juicio. El fiscal de la República de Nantes señaló la complejidad del caso y la necesidad de colaboración con las autoridades alemanas como las principales causas de retraso en la apertura del proceso judicial y declaró lo siguiente: se dice a menudo que la justicia es lenta, pero puede serlo tanto por buenas como por malas razones. En este caso, es lenta por buenas razones. Esta demora se explica por la tenacidad del juez de instrucción, de la fiscalía y de los investigadores que han trabajado en este expediente, que es muy difícil. No tengo ninguna duda sobre la culpabilidad de Martin Nye, así como tampoco tengo ninguna duda de que hay suficientes pruebas en su contra para que finalmente sea juzgado en Francia. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dadle a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.